Imagina por un momento que tus palabras fueran monedas de oro. Cada vez que hablas gastas una. Algunas compran felicidad, otras desatan caos. Ahora piensa, ¿cuántas has malgastado hoy? En un mundo donde el ruido constante nos ensordece, donde las redes sociales nos empujan a compartirlo todo, Dios nos susurra un secreto olvidado, el poder del silencio. En Proverbios 21-23 se nos dice, el que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias. Este versículo no solo nos advierte sobre los peligros de hablar demasiado, sino que también nos muestra que hay sabiduría en medir nuestras palabras, especialmente cuando se trata de nuestros planes futuros. Hoy desentrañaremos secretos bíblicos sobre el poder de tus palabras y, más importante aún, de tus silencios. Descubriremos por qué Dios quiere que guardes silencio y cómo este acto de discreción puede ser el catalizador de tu éxito. Son verdades que Dios ha querido que conozcas desde el principio de los tiempos, pero que el ruido del mundo ha ahogado. Adéntrate conmigo en este viaje, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre la forma en que te comunicas, la manera en que persigues tus sueños y quizás tu destino mismo. Antes de sumergirnos en estas verdades transformadoras, te invito a reflexionar. ¿Cuántas veces has compartido tus planes solo para verlos frustrados? Antes de comenzar, te animo a comentar abajo, listo para descubrir el poder del silencio divino. Al hacerlo, no solo estarás afirmando tu deseo de crecer en sabiduría, sino también preparándote para absorber plenamente las lecciones que Dios tiene para ti. Querido oyente, te invito a permanecer con nosotros hasta el final de este video. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Comencemos. Número 1. Proverbio 12, versículo 23. El poder del silencio. Imagínate esto. Estás en una conversación, quizás en una reunión familiar o con amigos, y sientes esa necesidad de decir algo inteligente, algo que muestre cuánto sabes. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar que a veces el verdadero poder está en lo que no decimos? En Proverbios 12:23 se nos presenta una de las lecciones más valiosas sobre este tema. El hombre prudente guarda su conocimiento, pero el corazón de los necios proclama necedades. Este versículo nos da un contraste claro. Por un lado, tenemos al prudente, que guarda su sabiduría, y por el otro, al necio, que no puede evitar hacer pública su ignorancia. La prudencia, amigo, es una de esas virtudes que rara vez vemos en acción hoy en día. Vivimos en una época donde todos quieren opinar, donde las redes sociales son un megáfono para nuestras ideas, sean estas buenas o malas. Pero la Biblia nos enseña que la prudencia implica más que solo conocimiento. Implica saber cuándo hablar, y lo que es aún más importante, cuándo callar. Y no te equivoques, no es fácil. Requiere discernimiento y sobre todo autocontrol. Es como si la prudencia fuera una especie de escudo, protegiéndote no solo de los errores que podrías cometer al hablar de más, sino también de las posibles consecuencias negativas que podrían venir de ello. Porque, ¿quién no ha experimentado el arrepentimiento de haber dicho algo que no debió? Ahora, piensa en un guerrero. No revela su estrategia antes de la batalla, ¿verdad? Sabe que el conocimiento es poder, y al mantener sus planes en secreto, se protege a sí mismo y aumenta sus posibilidades de éxito. Lo mismo ocurre con nosotros. Compartir información estratégica, o mejor dicho, revelar demasiado de nuestros planes, puede dejarnos vulnerables. Hay personas que por simple malicia o incluso por envidia podrían usar esa información en nuestra contra. Por eso la prudencia es una forma de protección, una estrategia para mantener nuestras cartas cerca del pecho. Pero, ¿qué pasa con el necio?
Este no tiene filtros, no tiene discernimiento, habla impulsivamente sin pensar en las consecuencias. Y aquí es donde todo se complica, porque en su afán de demostrar lo que sabe o lo que cree saber, termina revelando su ignorancia. Es como si estuviera gritando al mundo que no tiene control sobre su lengua, y en ese proceso se expone a críticas, a malentendidos y, peor aún, a dañar su reputación. La próxima vez que sientas la tentación de hablar impulsivamente, recuerda esto: el necio no sabe el valor del silencio, y esa es su perdición. Ahora, imagina a un jugador de ajedrez. Un buen jugador nunca revela su estrategia desde el principio. Mantiene a su oponente en suspenso, haciendo movimientos calculados, uno a la vez, sin apresurarse. Esa es la esencia de la prudencia: control, madurez y, sobre todo, la habilidad de manejar la situación sin mostrar todas sus cartas. Esto no solo demuestra inteligencia, sino también una profunda comprensión de la importancia del tiempo y el silencio. Porque en la vida, como en el ajedrez, quien revela su estrategia demasiado pronto pierde la partida. Las palabras, querido amigo, son poderosas. Pueden construir, pero también pueden destruir. El necio, al hablar de más, puede convertirse en su peor enemigo. Como dice el dicho, cava su propia tumba. Y esto no es una exageración. ¿Cuántas veces hemos visto a personas perder oportunidades, relaciones o incluso su reputación solo por no saber cuándo guardar silencio? Por eso la prudencia no es solo una virtud, es una necesidad en un mundo donde las palabras mal usadas pueden tener consecuencias devastadoras. Finalmente, llegamos a la sabiduría del silencio. El verdadero sabio, el que realmente entiende el poder de las palabras, sabe que no todo conocimiento debe ser compartido. No es por egoísmo, sino por prudencia. No todos valoran lo que tienes que decir, y a veces el silencio es la mejor protección. No solo te proteges a ti mismo, sino también a aquellos que amas, porque el silencio, en muchas ocasiones, es la barrera que impide que el caos entre en nuestras vidas. Número 2. Proverbios 13, versículo 3. El poder del control de las palabras y sus consecuencias. Fíjate que cuando hablamos de controlar nuestras palabras, no estamos simplemente evitando decir algo de lo que podríamos arrepentirnos después. Estamos protegiendo nuestra vida, literal y figuradamente. En Proverbios 13:3 se nos enseña: el que guarda su boca guarda su vida, pero el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Este proverbio no es solo un consejo de abuela, es una verdad profunda que aplica en cada conversación que tienes, en cada palabra que decides pronunciar. Las palabras son como puertas. Puedes abrir oportunidades con ellas, pero también puedes cerrarlas para siempre. Y en algunos casos, esas puertas que se cierran nunca se vuelven a abrir. Las palabras son herramientas poderosas, más de lo que a veces estamos dispuestos a admitir. Lo que decimos tiene un impacto directo no solo en las personas que nos rodean, sino también en nosotros mismos. Imagina una piedra lanzada en un lago. Las ondas que crea se expanden mucho más allá del punto de impacto. Lo mismo ocurre con nuestras palabras. Una vez dichas, no puedes retirarlas. No puedes detener las ondas que han empezado a moverse. Esas ondas pueden traer calma y serenidad, o pueden desatar una tormenta que impacte profundamente a quienes te rodean. Y lo más inquietante es que esas ondas pueden seguir extendiéndose mucho más allá de lo que alcanzamos a ver en el momento. La prudencia en el habla, entonces, no es simplemente una cuestión de ser reservado o tímido. Es una muestra de sabiduría y comprensión del poder que tienen nuestras palabras. Ser prudente no significa que no tengas una opinión, sino que comprendes el valor del silencio, el poder que reside en las palabras no dichas. Hay momentos en la vida en los que el silencio dice más que 1000 palabras. Saber cuándo hablar y cuándo callar es una habilidad que no todos tienen, pero que todos necesitamos. Es una forma de protegernos de conflictos innecesarios, de malas interpretaciones
y de situaciones que podrían salirse de control. Y esto no es solo una protección externa. Guardar la boca también nos protege internamente. Evita que carguemos con el peso del arrepentimiento, la culpa o las dudas que vienen después de haber dicho algo de lo que no estamos orgullosos. No sé tú, pero yo he tenido más de un momento en el que desearía haber guardado silencio. Y esos momentos suelen quedarse con nosotros, molestándonos, recordándonos lo que podríamos haber hecho de manera diferente. Además, proteger nuestra boca también nos ayuda a mantener la paz interior. No solo evitamos conflictos con otros, sino que también nos protegemos de la tormenta interna que pueden causar nuestras propias palabras. En este mismo sentido, la discreción verbal se extiende a cómo manejamos nuestros planes y deseos. No todo tiene que ser compartido con el mundo. Hay sabiduría en mantener ciertos asuntos en privado, en proteger nuestras visiones de las influencias externas que podrían desvirtuarlas. Cuando revelamos nuestros planes demasiado pronto, corremos el riesgo de atraer envidias, de invitar opiniones no deseadas y de abrir la puerta a influencias negativas. Trabajar en silencio, mantener ciertos sueños guardados es una manera de asegurarnos de que esos sueños crezcan sin interferencias. Es como plantar una semilla y protegerla del viento y la lluvia hasta que sea lo suficientemente fuerte para soportar el clima. Sin embargo, a menudo nos encontramos hablando sin freno, y eso es como jugar con fuego. Hablar excesivamente no solo nos expone a errores, sino que también revela nuestras debilidades, esas mismas que otros podrían usar en nuestra contra. Es como dejar la puerta de tu casa abierta a intrusos. Estás invitando a problemas, exponiendo tu vulnerabilidad al mundo, y eso puede causar estragos no solo en tu vida, sino también en la vida de quienes te rodean. No puedes deshacer lo dicho, no puedes controlar cómo esas palabras van a ser interpretadas o usadas, y las consecuencias pueden ser más graves de lo que esperas. La calamidad que sigue al habla sin control no es solo un susto momentáneo, es algo que puede arruinar relaciones, destruir oportunidades y crear conflictos que podrían haberse evitado fácilmente. Las consecuencias de un habla descontrolada pueden ser de largo plazo, difíciles de revertir, y pueden afectar profundamente no solo al que habló, sino también a su entorno. Y la calamidad no siempre se manifiesta de inmediato. A veces es un proceso lento que se va desarrollando hasta que es demasiado tarde para arreglarlo. Es por eso que debemos ser conscientes de lo que decimos, ser prudentes en nuestras palabras y recordar siempre que la sabiduría del habla prudente es una protección no solo contra los demás, sino también contra nosotros mismos. Así que, la próxima vez que te encuentres en una situación en la que sientes la necesidad de hablar sin pensar, detente un momento. Recuerda que cada palabra que digas tiene el poder de abrir o cerrar puertas en tu vida. Considera si realmente necesitas decirlo, o si el silencio podría ser la mejor opción. Porque, al final del día, la sabiduría del habla prudente no solo protege tu vida, sino que también te ayuda a construir una vida más pacífica, más plena y, sobre todo, más libre de las calamidades que a menudo vienen con palabras no pensadas. Número 3. Proverbio 18, versículo 21. La lengua, sembradora de vida y muerte. La lengua, ese pequeño órgano que todos damos por sentado, tiene un poder que a menudo subestimamos. Proverbios 18:21 nos lo recuerda de una manera tan clara que es imposible ignorarlo. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. En otras palabras, cada vez que hablamos, estamos sembrando semillas que eventualmente darán fruto, y esos frutos pueden ser de vida o de muerte. No es una exageración, es una realidad que afecta cada aspecto de nuestras vidas, desde nuestras relaciones personales hasta la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Las palabras tienen un poder inimaginable, y ese poder radica en su capacidad para influir en el mundo que nos rodea.
Cada palabra que pronunciamos lleva consigo un peso, una energía que puede construir o destruir. No se trata solo del contenido de lo que decimos, sino también de la intención que hay detrás de nuestras palabras. ¿Alguna vez has sentido cómo una palabra amable puede cambiar tu día por completo? O por el contrario, cómo una crítica hiriente puede quedarse contigo durante días, semanas o incluso años. Las palabras que elegimos usar no son neutras. Están cargadas de significado y tienen el poder de moldear la realidad a nuestro alrededor. El impacto de las palabras en los demás es algo que todos hemos experimentado. Pueden ser como semillas que, una vez plantadas, pueden crecer y dar frutos de amor, esperanza y crecimiento, o, si no tenemos cuidado, pueden sembrar discordia, resentimiento y destrucción. ¿Cuántas veces una simple frase ha sido suficiente para cambiar el rumbo de una relación, para destruir un sueño o para levantar a alguien de la desesperación? Las palabras que decimos pueden ser la chispa que enciende un fuego que arde durante mucho tiempo, ya sea para bien o para mal. Es un recordatorio constante de que nuestras palabras tienen el poder de construir o arruinar. Y debemos ser conscientes de eso en cada conversación. Imagínate que cada palabra que sale de tu boca es una herramienta en las manos de un constructor. Esa herramienta puede ser un martillo que destruye, que derriba lo que otros han construido con tanto esfuerzo. O puede ser un cincel que esculpe algo hermoso, que da forma y estructura a algo que permanecerá para siempre. Esa es la naturaleza de las palabras. Pueden ser destructivas o constructivas, y la elección siempre está en nuestras manos. Debemos decidir si queremos ser constructores o destructores con lo que decimos. Pero no solo tenemos que considerar el impacto de nuestras palabras en los demás. La lengua también tiene un poder inmenso sobre nuestras propias vidas. Las palabras que decimos influyen en la manera en que vivimos, en cómo percibimos nuestra realidad. Si constantemente hablamos en términos negativos, envenenamos nuestra propia existencia, creando un entorno en el que la negatividad prospera. Por el contrario, si elegimos hablar con positividad, comenzamos a cultivar un ambiente en el que la esperanza y la alegría pueden crecer. Es como si estuviéramos comiendo los frutos de nuestras palabras, ya sean dulces o amargos, y esos frutos determinan en gran medida la calidad de nuestras vidas. Con tanto poder en nuestras lenguas, viene también una gran responsabilidad. Debemos ser conscientes de lo que decimos, porque cada palabra tiene el poder de construir o destruir. Estamos constantemente eligiendo entre hablar vida o hablar muerte, entre construir algo hermoso o derribar lo que otros han construido. No podemos permitirnos ser descuidados con nuestras palabras, porque una vez que salen no podemos tomarlas de vuelta. Ellas tienen el poder de influir no solo en los demás, sino también en nosotros mismos, y debemos manejarlas con cuidado y sabiduría. La metáfora de la siembra y la cosecha es especialmente poderosa cuando hablamos de palabras. Cada palabra que decimos es una semilla que plantamos, y eventualmente esas semillas darán fruto. Si sembramos palabras de vida, cosecharemos abundancia, paz y alegría. Pero si sembramos palabras de muerte, solo podemos esperar cosechar destrucción y angustia. Es una ley tan antigua como el tiempo. Lo que sembramos hoy determina lo que cosecharemos mañana. Y en este sentido, nuestras palabras son mucho más que meros sonidos. Son las semillas de nuestro futuro. Entonces, la próxima vez que estés a punto de hablar, detente y reflexiona. ¿Estás sembrando vida o muerte con tus palabras? Entiende que lo que dices hoy tendrá consecuencias en el futuro, y esas consecuencias pueden ser tan agradables como el néctar o tan amargas como el veneno. Tenemos la capacidad de elegir qué tipo de semillas queremos plantar, y con esa elección viene la responsabilidad de cuidar lo que decimos, porque nuestras palabras no solo moldean nuestro mundo, sino también el mundo de aquellos que nos rodean. Número 4.
Eclesiastés 3, versículo 7. Los tiempos del silencio y la palabra. Fíjate que en Eclesiastés 3:7 se nos recuerda que hay un tiempo para todo en la vida, incluyendo un tiempo para hablar y un tiempo para callar. Esta simple verdad encierra una sabiduría profunda, porque discernir cuándo es el momento adecuado para cada acción es lo que marca la diferencia entre actuar con sabiduría o precipitación. No se trata solo de decidir si decir algo o no, sino de entender el momento y el contexto en el que nuestras palabras o nuestro silencio pueden tener el mayor impacto. Y este discernimiento no es algo que se aprende de la noche a la mañana, sino que se cultiva con el tiempo, con la experiencia y la reflexión. El silencio, aunque a menudo subestimado, tiene un poder inmenso. Puede protegernos de conflictos innecesarios y de decir cosas de las que luego podríamos arrepentirnos. No todos los pensamientos necesitan ser expresados inmediatamente. A veces, el silencio es la mejor respuesta porque nos da el espacio necesario para reflexionar y evaluar calmadamente la situación antes de actuar. En un mundo donde todos parecen apresurarse a decir lo que piensan, detenerse y guardar silencio es un acto de sabiduría. Es en ese espacio de silencio donde muchas veces encontramos claridad, donde podemos ver las cosas desde una perspectiva más amplia y donde nos damos cuenta de que no todas las palabras son necesarias. Pero claro, hay momentos en la vida en los que hablar es no solo necesario, sino también apropiado. No podemos permitir que el silencio se convierta en una excusa para no expresar nuestras opiniones, defender nuestras creencias o conectar con otros. El silencio, en ciertas situaciones, puede ser malinterpretado como consentimiento o indiferencia. Y es ahí donde nuestras palabras deben entrar en juego. Las palabras tienen el poder de aclarar, de consolar, de inspirar. Pero por eso mismo, lo que decimos debe ser cuidadosamente considerado. Hablar en el momento adecuado con las palabras correctas puede transformar una situación y abrir puertas que de otra manera habrían permanecido cerradas. Hablar en el momento equivocado, sin embargo, puede afectar negativamente nuestros planes y objetivos. Revelar nuestros planes antes de tiempo puede invitar a interferencias o críticas que podrían haberse evitado si hubiéramos esperado un poco más antes de hablar. Hay sabiduría en mantener ciertos objetivos en privado, en protegerlos de las influencias externas que podrían desviarnos de nuestro camino. Es como una semilla que necesita tiempo para echar raíces antes de ser expuesta a los elementos. El discernimiento es crucial para saber cuándo compartir información sobre nuestros proyectos y cuándo es mejor guardar silencio y permitir que las cosas se desarrollen en su propio tiempo. Cultivar la sabiduría para discernir entre callar y hablar no es algo que venga de manera natural para todos. Es una habilidad que se desarrolla con el tiempo a través de la experiencia y la reflexión. No se trata de callar por miedo o de hablar sin pensar, sino de encontrar ese equilibrio donde nuestras palabras y nuestro silencio sean herramientas que utilizamos de manera consciente y efectiva. Tanto el silencio como las palabras tienen un poder inmenso, pero ese poder solo se manifiesta plenamente cuando sabemos cuándo y cómo utilizarlos. Cada situación que enfrentamos en la vida es única y cada una requiere una respuesta adecuada. Aprender a distinguir cuándo hablar y cuándo callar es clave para navegar los desafíos de la vida con sabiduría y gracia. Esta habilidad puede ayudarnos a evitar errores, a tomar decisiones más acertadas y a mantener la paz interior en medio de situaciones que podrían ser caóticas. El equilibrio entre el silencio y la palabra no solo nos conduce a la sabiduría, sino que también nos lleva a una vida más plena y en paz. En tu día a día, recuerda este versículo y aplícalo en tus interacciones cotidianas. Busca el balance entre el silencio y la palabra en cada conversación, en cada decisión que tomes. Considera las consecuencias a largo plazo de lo que dices o decides callar.
y cultiva una actitud reflexiva antes de responder o actuar. Porque al final del día, encontrar ese equilibrio entre el hablar y el callar no solo te ayudará a tomar mejores decisiones, sino que también te permitirá vivir una vida más equilibrada, más pacífica y, en última instancia, más sabia. Número 5. Proverbios 10, versículo 19. Evitando el pecado con el poder del silencio. ¿Sabes? Hay algo profundamente sabio en el poder del silencio. Vivimos en una era donde parece que todos tienen algo que decir en todo momento. Las redes sociales, los mensajes instantáneos, los podcasts, todo nos impulsa a estar constantemente comunicando, a llenar cada espacio con palabras. Pero el exceso de palabras puede ser peligroso. El libro de Proverbios nos advierte sobre esto. En las muchas palabras no falta pecado, pero el que refrena sus labios es prudente. Es como si cuanto más hablamos, más nos acercamos a la línea donde el error y el pecado se vuelven inevitables. ¿Cuántas veces hemos caído en chismes, mentiras o simplemente en comentarios imprudentes que desearíamos poder retirar? Ahí es donde la sabiduría de refrenar nuestras palabras realmente brilla. Refrenar los labios no es solo una cuestión de callarse, es un acto de prudencia. Y la prudencia en este contexto es saber cuándo es mejor guardar silencio, cuándo es mejor dejar que el momento pase sin decir nada. Hay una belleza en la intencionalidad de nuestras palabras, en hablar solo cuando realmente es necesario, cuando nuestras palabras pueden aportar algo de valor. El silencio, entonces, se convierte en un aliado poderoso, una herramienta que nos protege de nosotros mismos y de las posibles consecuencias de nuestras palabras. El impacto de nuestras palabras en las relaciones y en nuestra vida diaria no puede subestimarse. Hablar demasiado, compartir en exceso, puede erosionar la confianza, generar malentendidos y hasta dañar irreparablemente nuestras relaciones. Piensa en cuántas veces has compartido algo personal o has revelado un plan que aún no estaba listo para salir a la luz y luego has lamentado haberlo hecho. La discreción se convierte en una herramienta de protección, en una forma de mantener ciertas cosas entre tú y Dios, hasta que llegue el momento adecuado para compartirlas. En un mundo que valora tanto la comunicación constante, el silencio es casi revolucionario. Estamos tan acostumbrados a estar siempre conectados, siempre diciendo algo, que olvidamos el valor del silencio. Pero el silencio no es vacío, es una oportunidad, es un espacio para escuchar, para entender mejor a los demás, para reflexionar antes de hablar. El silencio nos da la oportunidad de responder con sabiduría en lugar de reaccionar con impulsividad. Es como una pausa en la música. Sin esos momentos de silencio, la melodía pierde su profundidad, su poder. Entonces, ¿cómo aplicamos esta sabiduría en nuestra vida diaria? ¿Cómo aprendemos a refrenar nuestros labios en un mundo que nos impulsa a hablar sin cesar? Una técnica simple es detenernos antes de hablar. Pregúntate, ¿es realmente necesario lo que voy a decir? ¿Aportará algo positivo a la conversación o al momento? A veces, solo esa pausa, ese pequeño instante de reflexión, puede ser suficiente para evitar que digamos algo de lo que luego nos arrepentiremos. Y no se trata de callar por callar, sino de elegir cuidadosamente el momento y el lugar para hablar. Saber cuándo nuestras palabras serán más efectivas es un signo de madurez, tanto emocional como espiritual. Los beneficios de la prudencia verbal son inmensos, tanto espirituales como personales. Al refrenar nuestras palabras, evitamos caer en el pecado. Nos protegemos de situaciones donde podríamos herir a otros o a nosotros mismos. Además, el control de nuestras palabras es un reflejo de nuestra madurez espiritual. Nos permite vivir de manera más pacífica, más reflexiva, en lugar de estar siempre a la defensiva o reaccionando impulsivamente. Esa paz interior, esa claridad mental que viene con la prudencia, es un regalo que todos deberíamos buscar.
Recuerda, el poder del silencio no es solo en lo que evitamos decir, sino en lo que elegimos no decir. Es en ese espacio de reflexión, de consideración, donde encontramos la verdadera sabiduría. Así que la próxima vez que sientas la tentación de hablar impulsivamente, detente, respira y considera el poder que tienes en tus palabras. Porque al final del día, refrenar nuestros labios no solo nos protege a nosotros, sino que también nos permite vivir una vida más plena, más conectada con la sabiduría divina y más en paz con nosotros mismos y con los demás. Número 6. Salmos 141, versículo 3. El poder de las palabras y la sabiduría del silencio. Pídele a Dios que vigile tu boca y guarde tus labios. Es lo que el salmista en el Salmo 141:3 nos invita a hacer, reconociendo humildemente que no siempre tenemos el control total sobre lo que decimos. ¿Cuántas veces has dicho algo y en el mismo instante en que las palabras salieron de tu boca, quisieras poder retirarlas? Esa sensación de querer echar atrás lo dicho es común, porque sabemos que nuestras palabras tienen peso, un peso que a veces subestimamos. La petición del salmista es un acto de sabiduría, un reconocimiento de que necesitamos la guía divina para manejar algo tan poderoso como nuestras palabras. Una vez que una palabra ha sido pronunciada, no hay manera de devolverla. Es como lanzar una piedra al agua. Las ondas se extienden mucho más allá de lo que podríamos imaginar. Y esas ondas pueden traer consigo consecuencias que nunca anticipamos. Una palabra dicha en un momento de enojo, una declaración impulsiva, puede causar un daño irreparable. Por eso la oración del salmista es tan crucial. No se trata solo de pedirle a Dios que nos ayude a controlar lo que decimos, sino de pedirle que sea nuestro guardián, que ponga un centinela en nuestros labios para protegernos de nosotros mismos. Todos sabemos lo fácil que es hablar sin pensar, dejarnos llevar por las emociones del momento y decir cosas que no reflejan realmente quiénes somos o lo que verdaderamente queremos expresar. Es una tendencia humana, una debilidad que compartimos todos. Y cuando no tomamos un momento para reflexionar antes de hablar, corremos el riesgo de dejar salir palabras que, aunque momentáneas, pueden tener efectos duraderos. Es en esos momentos de vulnerabilidad emocional cuando más necesitamos la intervención divina, cuando más debemos pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para pausar, respirar y reconsiderar antes de hablar. Nuestras palabras pueden ser tanto un escudo como un arma. Pueden protegernos, pero también pueden herir a nosotros mismos y a los demás. Cuando usamos nuestras palabras sabiamente, pueden ser una fuerza edificante, una manera de transmitir verdad, justicia y amor. Pero cuando hablamos sin pensar, nuestras palabras pueden convertirse en flechas afiladas que hieren profundamente. Por eso es tan importante que busquemos que nuestras palabras sean justas, verdaderas y edificantes. No se trata solo de lo que decimos, sino del impacto que esas palabras tendrán en los corazones de quienes las escuchan. El poder transformador de las palabras no puede subestimarse. Con nuestras palabras tenemos la capacidad de construir o destruir, de bendecir o maldecir. Lo que decimos tiene un impacto profundo y duradero, no solo en los demás, sino también en nosotros mismos. Piénsalo. Una palabra de aliento en el momento justo puede cambiar la vida de una persona, mientras que una crítica destructiva puede aplastar su espíritu. Somos responsables de las palabras que elegimos usar, y esa responsabilidad implica ser conscientes del poder que tenemos en nuestra lengua. Antes de hablar, es esencial que nos tomemos un momento para reflexionar sobre lo que vamos a decir. Considerar las repercusiones de nuestras palabras no es una señal de debilidad, sino de sabiduría. Es un hábito que debemos cultivar, ser conscientes del impacto que nuestras palabras pueden tener, no solo en el momento, sino a largo plazo. Ese momento de reflexión puede marcar la diferencia entre una conversación constructiva y un conflicto innecesario. Cuando se trata de nuestros planes y objetivos,
El discernimiento en lo que decimos y lo que mantenemos en silencio es crucial. Revelar nuestros sueños y metas demasiado pronto puede abrir la puerta a críticas, interferencias o incluso envidias que podrían desviar nuestro camino. Hay sabiduría en saber qué revelar y qué mantener en secreto, en proteger nuestros sueños hasta que sean lo suficientemente fuertes como para resistir las influencias externas. No se trata de esconder nuestras aspiraciones, sino de cuidarlas y nutrirlas en silencio hasta que estén listas para ser compartidas con el mundo. La lección de humildad y dependencia en Dios que aprendemos del salmista es una que todos necesitamos recordar. Reconocer nuestras limitaciones humanas en el control de nuestras emociones y palabras es el primer paso hacia una vida más sabia y plena. Buscar la sabiduría divina en nuestras interacciones diarias no solo nos protege de los errores, sino que también nos guía hacia una forma de vida más compasiva y comprensiva. Dependemos de Dios, no solo para controlar nuestras palabras, sino para vivir de una manera que refleje su amor y sabiduría en todo lo que hacemos. Aplicar esta oración en nuestra vida cotidiana es una práctica que puede transformar nuestras relaciones y nuestra paz interior. La próxima vez que sientas la tentación de hablar imprudentemente, detente por un momento y pídele a Dios que te guíe. Cultivar la prudencia en nuestras palabras, guiados por la sabiduría divina, es una de las maneras más efectivas de vivir en armonía con nosotros mismos y con los demás. Porque, al final del día, nuestras palabras tienen el poder de traer vida o muerte, y depende de nosotros elegir cómo usarlas. Número 7. Proverbio 21, versículo 23. Protegiendo el alma a través de las palabras. Vivimos en un mundo donde las palabras vuelan a la velocidad de la luz, donde lo que decimos puede llegar a oídos lejanos en cuestión de segundos. En Proverbios 21-23 se nos da una advertencia crucial. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. No es solo un consejo de buena conducta, es una estrategia para proteger lo más profundo de nosotros mismos, nuestra alma. Las palabras tienen un poder que a menudo subestimamos. Son capaces de construir puentes, pero también pueden derrumbarlos en un instante. Mantener control sobre lo que decimos no es solo una cuestión de educación, es una forma de protegernos de las angustias que pueden surgir cuando nuestras palabras nos traicionan. Piensa por un momento en el impacto que las palabras pueden tener. Cada palabra que sale de nuestra boca tiene el potencial de desencadenar una cadena de eventos que pueden llevarnos a lugares de los que es difícil escapar. Una palabra mal colocada en un momento de ira puede herir profundamente a alguien que amamos, y no solo eso, puede crear una grieta en la relación que puede ser imposible de reparar. El habla impulsiva es como un incendio en un bosque seco. Una vez que las llamas se encienden, son casi imposibles de detener. Es en esos momentos de tensión, cuando nos sentimos acorralados, que debemos recordar el poder que tenemos al optar por el silencio. Evitar esos malentendidos, esas palabras que no podemos retirar, es una forma de mantener nuestras relaciones intactas y evitar conflictos innecesarios. El valor del silencio es algo que a menudo no reconocemos hasta que es demasiado tarde. Optar por el silencio no es una señal de debilidad, es de hecho una muestra de una fuerza interna tremenda. Hay momentos en la vida en los que no hay necesidad de palabras, donde la paz y la armonía se encuentran en el silencio. Elegir el silencio, especialmente en medio de la agitación, demuestra un control emocional que pocos poseen. No se trata de quedarse callado por miedo o inseguridad, sino de saber que no todas las situaciones requieren una respuesta inmediata. A veces, el silencio es la mejor respuesta porque permite que las aguas turbulentas se calmen antes de que podamos ver con claridad y actuar de manera justa. Controlar nuestra lengua es, en esencia, una forma de protegernos de angustias futuras.
¿Cuántas veces hemos dicho algo en un momento de ira o frustración solo para arrepentirnos más tarde? Esas palabras, una vez dichas, no pueden retirarse y el daño que causan puede ser profundo y duradero. Al controlar lo que decimos, no solo evitamos herir a otros, sino que también nos protegemos de ese arrepentimiento que viene después. Mantener la paz interior a menudo significa morderse la lengua en esos momentos en los que sentimos la necesidad de decir algo hiriente o innecesario. Hablar menos, además, nos da la oportunidad de escuchar más y entender mejor. En la prisa por hacer oír nuestra voz, a veces perdemos de vista la importancia de escuchar lo que otros tienen que decir. Tomarnos el tiempo para reflexionar antes de responder no solo mejora la calidad de nuestras palabras, sino que también nos permite considerar el impacto que nuestras palabras tendrán en los demás. Este simple acto de reflexión puede ser la diferencia entre una conversación productiva y un conflicto innecesario. Y no solo eso, hablar menos nos ayuda a evitar la mayoría de los problemas y malentendidos que surgen cuando actuamos impulsivamente. Sin embargo, no se trata de no expresarse, sino de hacerlo con sabiduría. La vida no es sobre callar siempre, sino sobre saber cuándo es el momento adecuado para hablar y cuándo es mejor guardar silencio. Discernir cuándo nuestras palabras traerán luz en lugar de oscuridad es la clave para mantener un equilibrio en nuestras relaciones y en nuestra vida diaria. Mantener este equilibrio no solo nos permite vivir en paz, sino que también nos ayuda a crear un entorno donde la comunicación es clara, efectiva y sobre todo saludable. La próxima vez que te encuentres en una situación tensa o emocional, recuerda este proverbio. Controlar la lengua en esos momentos no solo es un acto de autoprotección, sino también una manera de cultivar un entorno de paz y entendimiento. Mejora tus relaciones interpersonales y fortalece la conexión con los demás al ser consciente del poder de tus palabras. No olvides que cada palabra que eliges no decir es un paso hacia la paz interior y hacia una vida más tranquila y equilibrada. Porque al final del día, el silencio, cuando se elige con sabiduría, es una de las herramientas más poderosas que tenemos para proteger nuestra alma. Número 8. Santiago 1, versículo 19. Escuchar, hablar y sentir con sabiduría. La sabiduría de Santiago en su carta es tan simple, pero tan profunda, que cuando la aplicamos puede cambiar radicalmente la forma en que nos relacionamos con los demás. Mis queridos hermanos, tomen nota de esto. Todos deben estar listos para escuchar, ser lentos para hablar y lentos para enojarse. Estas palabras, que pueden parecer sencillas a primera vista, contienen un consejo que puede transformar no solo nuestras relaciones, sino nuestra vida diaria. Porque en un mundo donde todos parecen competir por ser escuchados, detenerse y realmente escuchar es un acto de rebeldía y al mismo tiempo una muestra de la verdadera sabiduría. Escuchar activamente es más que simplemente oír lo que alguien está diciendo. Es prestar atención, no solo a las palabras, sino también a las emociones detrás de esas palabras. Cuando realmente escuchamos a alguien, les estamos diciendo, sin necesidad de hablar, que su perspectiva, sus necesidades y sus emociones son importantes para nosotros. Este acto de respeto fortalece las relaciones de maneras que pocas otras cosas pueden, y lo mejor de todo es que al escuchar con atención evitamos los juicios precipitados y las respuestas impulsivas que a menudo complican las situaciones en lugar de resolverlas. Al tomarnos el tiempo para escuchar, entendemos mejor a la otra persona. Y esa comprensión puede ser la clave para resolver conflictos antes de que se conviertan en problemas mayores. Ahora, ser lento para hablar no significa que debamos quedarnos callados todo el tiempo. No se trata de evitar la comunicación, sino de hacerla más efectiva. Reflexionar antes de hablar nos permite considerar cuidadosamente el impacto de nuestras palabras.
¿Cuántas veces hemos dicho algo en el calor del momento, solo para arrepentirnos más tarde? Cuando hablamos sin pensar, nuestras palabras pueden ser como flechas disparadas sin apuntar, causando daño donde no era nuestra intención. Pero cuando nos tomamos un momento para reflexionar, para pensar en lo que realmente queremos decir y cómo queremos decirlo, reducimos la probabilidad de arrepentimiento y al mismo tiempo aumentamos la calidad de nuestras interacciones. La comunicación no se trata solo de decir lo que pensamos, sino de hacerlo de una manera que edifique y no destruya. El control de la ira es quizás uno de los aspectos más desafiantes, pero también uno de los más importantes de este consejo de Santiago. Ser lento para enojarse no significa reprimir nuestras emociones, sino manejarlas de manera saludable. La ira incontrolada puede llevarnos a acciones que no reflejan nuestro verdadero carácter, a palabras que no podemos retirar y a decisiones que podrían tener repercusiones negativas duraderas. Cuando nos permitimos enojarnos rápidamente, nuestro juicio se nubla y es más probable que digamos o hagamos cosas de las que nos arrepentiremos. Pero cuando controlamos nuestra ira, no solo evitamos lastimar a otros, sino que también protegemos nuestra propia paz interior. Porque la verdad es que la ira no controlada no solo daña a los demás, sino que también nos daña a nosotros mismos. Escuchar más y hablar menos también nos abre a un mundo de aprendizaje y crecimiento personal. Cada vez que hablamos, solo repetimos lo que ya sabemos, pero cuando escuchamos, nos abrimos a nuevas ideas, a nuevas perspectivas, a nuevas formas de ver el mundo. Es en el silencio y la reflexión donde a menudo encontramos las mayores fuentes de sabiduría. Al estar dispuestos a escuchar, no solo aprendemos de los demás, sino que también nos damos la oportunidad de aprender sobre nosotros mismos, de descubrir verdades que, de otra manera, habríamos pasado por alto. En el mundo moderno, esta enseñanza de Santiago es más pertinente que nunca. Vivimos en una era de comunicación instantánea, donde las redes sociales y la mensajería instantánea nos permiten decir lo que pensamos en el momento en que lo pensamos, sin darnos tiempo para reflexionar. Pero es precisamente en este contexto que la disciplina de escuchar, hablar y sentir con sabiduría se vuelve aún más desafiante y al mismo tiempo más necesaria. Cada palabra que escribimos, cada comentario que hacemos, tiene el poder de construir o destruir. Y es por eso que debemos ser especialmente cuidadosos con lo que decimos y cómo lo decimos en este mundo digital. Aplicar el consejo de Santiago en nuestras vidas no solo nos llevará a tener relaciones más armoniosas, sino que también nos permitirá vivir con más tranquilidad y paz interior. Cuando somos rápidos para escuchar, evitamos muchos de los conflictos innecesarios que surgen de malentendidos y juicios precipitados. Cuando somos lentos para hablar, cultivamos una mayor comprensión y compasión hacia los demás. Y cuando somos lentos para enojarnos, protegemos nuestra paz interior y nuestras relaciones de las repercusiones negativas que la ira incontrolada puede traer. En resumen, escuchar, hablar y sentir con sabiduría no es solo una forma de mejorar nuestras relaciones con los demás, sino también una manera de vivir una vida más plena y equilibrada. La próxima vez que te encuentres en una conversación, ya sea en persona o en línea, recuerda las palabras de Santiago. Tómate un momento para escuchar, para reflexionar antes de hablar y para controlar tus emociones antes de dejar que te controlen. Porque al final del día, la sabiduría en la comunicación y el control emocional no solo nos protegen a nosotros, sino que también construyen un mundo más armonioso y compasivo para todos. Número 9. Proverbios 17, versículo 28. El silencio como estrategia de sabiduría. Fíjate que el proverbio dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. Esto a primera vista puede parecer un simple juego de palabras,
pero en realidad encierra una verdad profunda sobre la naturaleza del silencio y la percepción de la sabiduría. En un mundo donde todos parecen querer tener la última palabra, el silencio tiene un poder casi místico. Incluso alguien que no sea particularmente sabio puede ser percibido como tal simplemente al optar por guardar silencio. Es un recordatorio de que, a veces, lo más inteligente que podemos hacer es no decir nada. No se trata de esconder nuestra falta de conocimiento, sino de reconocer que no siempre es necesario hablar para demostrar que entendemos. El silencio puede ser una estrategia deliberada, especialmente en situaciones complejas. ¿Cuántas veces hemos dicho algo en el calor del momento y luego nos hemos arrepentido? El silencio nos protege de esos errores, de esas palabras que no podemos retirar una vez que han sido pronunciadas. Al elegir no hablar, permitimos que la situación se desarrolle, que se revele más información y que nuestro entendimiento se profundice. Es una decisión consciente que nos da el tiempo y el espacio para observar, para comprender realmente lo que está sucediendo antes de intervenir. Es como tener una vista panorámica en lugar de enfocarse solo en un detalle, y esa perspectiva es invaluable. El autocontrol en el habla es una de las señales más claras de sabiduría y madurez. Cuando somos capaces de controlar nuestras palabras, de decidir conscientemente cuándo hablar y cuándo callar, demostramos un nivel de reflexión que va más allá de la simple reacción impulsiva. Este discernimiento no solo nos protege de los errores, sino que también cambia la manera en que los demás nos perciben. El silencio, en este contexto, no es una falta de respuesta, sino una demostración de que estamos procesando la información, que estamos pensando antes de hablar. Y esa percepción de sabiduría es algo que no se puede subestimar. Pero el silencio no solo es una herramienta para proyectar sabiduría, también es una forma de protección. Al guardar silencio, nos protegemos de revelar información que podría ser perjudicial, ya sea para nosotros mismos o para otros. Nos permite evitar consecuencias negativas que podrían surgir de hablar sin pensar y actúa como un escudo contra las críticas innecesarias. Es una manera de evitar ser malinterpretados o de dejar una impresión incorrecta. En lugar de sentir la presión de llenar el silencio con palabras, podemos usar ese espacio para asegurarnos de que lo que decimos realmente vale la pena ser dicho. El silencio también tiene un poder transformador en la manera en que maduran nuestras ideas. Cuando nos tomamos el tiempo para reflexionar en silencio, nuestras ideas tienen la oportunidad de desarrollarse plenamente antes de ser compartidas. Es como permitir que una semilla crezca y se fortalezca antes de exponerla al viento. Este proceso de maduración es crucial, especialmente cuando se trata de tomar decisiones importantes. El silencio nos da el espacio necesario para contemplar todas las opciones, para considerar todas las variables y para llegar a una conclusión que esté bien fundamentada y sea verdaderamente reflexiva. En contextos grupales y sociales, el silencio puede ser un gran aliado. A menudo, la persona que habla menos es la que entiende mejor la situación. Al escuchar más y hablar menos, obtenemos una comprensión más completa de lo que realmente está sucediendo. Es una cuestión de balance, de saber cuándo es el momento adecuado para hablar y cuándo es mejor permanecer en silencio. Este equilibrio no solo nos ayuda a entender mejor a los demás, sino que también nos permite participar de manera más efectiva cuando finalmente decidimos hablar. Hay una gran sabiduría en no compartir todo lo que pensamos o planeamos. A veces, mantener ciertas ideas y planes en privado nos permite refinarlos y desarrollarlos sin la interferencia de opiniones externas. No es necesario que todo el mundo conozca nuestros pensamientos más íntimos o nuestros proyectos en desarrollo. Al practicar el silencio, no solo protegemos nuestras ideas, sino que también nos damos la oportunidad de asegurarnos de que estén completamente formadas antes de compartirlas.
El silencio también es una herramienta poderosa contra la impulsividad y el orgullo. Nos ayuda a evitar declaraciones impulsivas que podríamos lamentar más tarde. Además, nos recuerda que no siempre necesitamos tener la última palabra o demostrar que tenemos razón. El silencio nos invita a la humildad, a reconocer que no siempre es necesario hablar para ser escuchado y que a veces el verdadero poder reside en lo no dicho. Así que la próxima vez que sientas la tentación de llenar el espacio con palabras, recuerda el poder del silencio. En ese espacio, en esa pausa, es donde a menudo se encuentra la verdadera sabiduría. El silencio no es solo la ausencia de sonido, es una elección consciente, una estrategia de sabiduría que nos protege, nos guía y nos permite actuar con mayor claridad y propósito. Es en lo no dicho donde a veces se encuentran las palabras más elocuentes. Número 10. Mateo 6, versículo 6. Intimidad con Dios y sus recompensas. Cuando hablamos de la oración, a menudo pensamos en grandes congregaciones, en la solemnidad de una iglesia o en los momentos en los que nos arrodillamos junto a la cama. Pero Jesús, en Mateo 6, versículo 6, nos ofrece una perspectiva completamente diferente y profundamente personal. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí Jesús no solo nos está invitando a un acto de oración, sino que nos está llamando a una intimidad con Dios que solo se encuentra en la privacidad, lejos de los ojos de los demás, donde no hay distracciones ni expectativas externas, solo tú y Dios cara a cara. Este aposento del que habla Jesús es mucho más que una simple habitación. Es un lugar de total privacidad y concentración, un santuario personal donde nuestra atención está completamente enfocada en Dios. Y es precisamente en este lugar donde ocurre la verdadera comunión, donde podemos ser completamente sinceros, sin temor a ser juzgados o malinterpretados. Contrasta esto con las oraciones públicas que en algunos casos pueden estar llenas de hipocresía, donde las palabras fluyen más por la necesidad de ser vistos o admirados que por el deseo de conectar con Dios. Jesús nos advierte sobre esto y nos promete que las oraciones sinceras hechas en lo privado recibirán una recompensa divina, una recompensa que, aunque no inmediata, será segura y tangible. La naturaleza de la oración privada es única porque no busca el reconocimiento de nadie más que de Dios. No hay aplausos, no hay espectadores, solo una comunión sincera y directa con el Creador. En este espacio, la elocuencia no tiene lugar. Lo que importa es la honestidad y la humildad con la que nos acercamos a Dios. Es aquí donde se forja una fe genuina, una fe que no se basa en lo que otros ven, sino en lo que realmente somos cuando estamos solos con Dios. Es una fe que no necesita adornos, porque lo único que cuenta es la verdad de nuestros corazones. Este aposento del que habla Jesús, más que un lugar físico, es un espacio íntimo donde lo invisible se vuelve visible. Es el lugar donde nuestras preocupaciones más profundas, nuestros anhelos más íntimos, se expresan libremente. Es aquí donde la fe se vive y se experimenta de manera más auténtica. En este espacio no necesitamos máscaras ni pretensiones, podemos ser vulnerables, podemos ser nosotros mismos. Y es en esta vulnerabilidad donde encontramos la verdadera fortaleza, porque es cuando estamos más abiertos a Dios que Él puede obrar en nuestras vidas de maneras que nunca imaginamos. Ahora, si aplicamos este principio a nuestra vida cotidiana, nos damos cuenta de que esta idea de la oración en secreto se extiende mucho más allá de nuestras conversaciones con Dios. Se aplica también a cómo manejamos nuestros planes, nuestras decisiones, nuestros sueños. Confiar nuestros proyectos a Dios en lo íntimo antes de compartirlos con el mundo muestra una confianza en Él que va más allá de la necesidad de validación externa. Es una demostración de fe en que Dios es suficiente y que su aprobación es lo único que realmente importa.
Es sabio mantener algunos planes en privado, no porque queramos ocultar algo, sino porque entendemos que no todos necesitan saber cada detalle de nuestro viaje. Y aquí es donde la promesa de recompensa divina se vuelve aún más significativa. Dios promete que lo que hacemos en secreto, Él lo recompensará en público. Esto no significa que cada oración o cada plan secreto se manifestará inmediatamente, pero podemos estar seguros de que Dios escucha y actúa en respuesta a nuestras oraciones privadas. Las respuestas pueden no ser inmediatas, pero son seguras, y cuando llegan, la recompensa de Dios supera cualquier tipo de aprobación humana. No hay mayor satisfacción que ver cómo Dios obra en nuestras vidas, especialmente cuando sabemos que su intervención es fruto de esa intimidad cultivada en el silencio del aposento. Además, orar en secreto nos protege de la trampa del orgullo espiritual. Nos evita caer en la tentación de usar la oración como un medio para impresionar a los demás. Enfocándonos en nuestra relación con Dios y no en la apariencia externa, cultivamos una vida espiritual que es genuina y sincera. La oración privada nos ayuda a mantener la humildad. Nos recuerda que al final del día no estamos aquí para ser admirados por los hombres, sino para honrar a Dios. Es en este lugar de humildad donde encontramos nuestra verdadera identidad y propósito en Él. Finalmente, los beneficios de esta intimidad con Dios son innumerables. La oración privada fortalece nuestra fe, nos guía y nos proporciona la sabiduría necesaria para enfrentar la vida diaria. Es en estos momentos de silencio con Dios que encontramos la fortaleza para seguir adelante, la claridad para tomar decisiones y la seguridad de que estamos alineados con su propósito. Este tiempo en secreto con Dios nos prepara para recibir bendiciones que van más allá de lo que podemos imaginar, porque Dios recompensa no solo lo que se ve, sino también, y quizás más importantemente, lo que se hace en lo secreto. Número 11. Proverbios 29, versículo 11. El control de la ira y la sabiduría en la expresión emocional. ¿Sabe? Todos hemos tenido esos momentos en los que la ira parece apoderarse de nosotros, cuando sentimos que la sangre nos hierve y queremos dar rienda suelta a nuestras emociones. Proverbios 29:11 nos ofrece una visión clara de este desafío. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Este versículo nos pone frente a un espejo y nos invita a reflexionar sobre cómo manejamos nuestras emociones, especialmente en esos momentos en que el control parece escaparse de nuestras manos. Hay una diferencia profunda entre el necio y el sabio, y esa diferencia radica en cómo enfrentan la ira. El necio es impulsivo, reacciona en el momento sin considerar las consecuencias, deja que su ira lo domine y en el proceso suele dañar relaciones, complicar situaciones que podrían haberse manejado de otra manera y perjudicar su propia reputación. Piénsalo, ¿cuántas veces una explosión de ira ha empeorado una situación? Lo que podría haber sido un pequeño desacuerdo se convierte en un conflicto mayor, simplemente porque no se controló esa primera reacción impulsiva. En contraste, el sabio toma un enfoque diferente. No es que no sienta ira, sino que sabe cómo manejarla. Reflexiona antes de actuar, se toma un momento para respirar y considerar sus palabras y acciones. Y así, en lugar de empeorar la situación, busca una solución que preserve la paz. El peligro de dejar que la ira se desborde es que no solo afecta nuestras relaciones personales y profesionales, sino que también puede dañar nuestra reputación. Cuando permitimos que nuestras emociones negativas dominen nuestras acciones, es fácil que otros nos perciban como inestables o difíciles de tratar. Y esas percepciones pueden tener un impacto duradero, afectando la confianza que los demás tienen en nosotros. Además, cuando actuamos enojados, a menudo complicamos situaciones que podrían haberse resuelto de manera mucho más sencilla con un enfoque calmado y reflexivo.
Es como lanzar gasolina al fuego en lugar de agua. En lugar de apagar el problema, lo intensificamos. El autocontrol emocional es una de las formas más claras de sabiduría. Requiere una fuerza interior significativa para detenerse, respirar y no dejar que la ira nos controle. Es en esos momentos cuando la reflexión, antes de la expresión, se convierte en un acto de fortaleza, no de debilidad. Al practicar la paciencia, al elegir el silencio en lugar de la explosión, demostramos no solo madurez, sino también una comprensión profunda de las consecuencias de nuestras acciones, la capacidad de mantener la calma, de pensar antes de actuar. Es una de las marcas del sabio, porque en esa calma encontramos el espacio para tomar decisiones que no solo resuelven el problema inmediato, sino que también construyen puentes en lugar de destruirlos. Aplicar este principio a nuestras vidas no es solo útil en momentos de ira, sino también cuando se trata de nuestros planes y proyectos personales. Compartir impulsivamente nuestras frustraciones o planes sin la debida consideración puede abrir la puerta a críticas prematuras o, peor aún, a que alguien más tome nuestras ideas y las use en nuestra contra. Es por eso que la discreción es tan importante, especialmente en momentos de vulnerabilidad emocional. Proteger nuestras ideas y proyectos, dándoles tiempo para madurar antes de compartirlos, nos resguarda no solo de las críticas, sino también del sabotaje, ya sea intencional o no. Saber cuándo y cómo expresar nuestras emociones es una habilidad que todos podemos desarrollar. Hay un tiempo y un lugar para todo, y eso incluye la expresión emocional. A veces, lo más sabio es mantener ciertas intenciones en privado, esperar el momento adecuado para hablar y asegurarnos de que nuestras palabras estén alineadas con nuestros verdaderos sentimientos y objetivos. Encontrar el equilibrio entre la expresión emocional y la prudencia no es fácil, pero es esencial para mantener relaciones saludables y tomar decisiones sabias. Nuestras emociones, especialmente la ira, pueden nublar nuestro juicio si no las controlamos. Cuando estamos enojados, es fácil tomar decisiones precipitadas que luego lamentamos. En cambio, cuando mantenemos la calma, cuando permitimos que la serenidad guíe nuestras decisiones, encontramos que nuestras elecciones son más claras, más acertadas y menos propensas a generar problemas adicionales. Mantener la claridad mental en situaciones emocionales es un desafío, pero es posible con práctica y con la voluntad de tomar un paso atrás antes de reaccionar. El desarrollo de la madurez emocional es un proceso continuo. No nacemos sabios en el manejo de nuestras emociones. Es algo que aprendemos con el tiempo, a través de la reflexión y la experiencia. Controlar la ira es solo una parte de este proceso, pero es una parte crucial. A medida que aprendemos a manejar nuestras emociones de manera más efectiva, descubrimos que también crecemos en otras áreas de nuestras vidas. La autorreflexión es clave en este proceso, permitiéndonos aprender de nuestras experiencias y mejorar continuamente. Finalmente, el control de la ira no solo nos beneficia a nosotros, sino que también facilita la resolución pacífica de conflictos. Cuando mantenemos la calma, cuando elegimos la serenidad sobre la explosión, creamos un entorno en el que es más fácil encontrar soluciones, en lugar de agravar los problemas. Contrasta esto con las consecuencias de la ira descontrolada, que a menudo llevan a rupturas y conflictos prolongados. El autocontrol no solo preserva nuestra paz interior, sino que también tiene un impacto positivo en nuestro entorno social y laboral, creando un espacio donde la armonía y la cooperación pueden florecer. Así que, la próxima vez que sientas la ira burbujeando dentro de ti, recuerda que tienes una elección. Puedes dejar que te controle o puedes elegir el camino del sabio, el camino de la serenidad y el autocontrol. Porque en esa elección no solo estás protegiendo a los demás de tus palabras y acciones, sino que también te estás protegiendo a ti mismo, asegurando que las decisiones que tomes sean verdaderamente sabias y no simplemente reacciones a un momento pasajero de emoción.
Número 12. Mateo 12, versículo 36. La responsabilidad de nuestras palabras. Sabes, cuando pensamos en las palabras que usamos a diario, muchas veces las soltamos sin pensar demasiado en ellas, como si no tuvieran un peso real. Pero fíjate en lo que Jesús dice en Mateo 12, 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Esto nos detiene en seco, ¿verdad? Es un recordatorio poderoso de que cada palabra que sale de nuestra boca tiene un peso, una importancia que quizás no siempre reconocemos en el momento. No hay palabras insignificantes, todas cuentan y todas serán examinadas. Las palabras ociosas son aquellas que pronunciamos sin pensar, sin un propósito claro o con una intención superficial. Y si te detienes a reflexionar, este tipo de palabras están por todas partes. Piensa en un chisme, en un comentario hiriente dicho en un momento de frustración, o en esas promesas que hacemos sin la intención de cumplirlas. Todos estos son ejemplos de palabras ociosas. También está la tendencia a revelar demasiado sobre nuestros planes y proyectos, sin haberlo pensado bien, sin medir las consecuencias de lo que estamos compartiendo. Todo esto entra en esa categoría que Jesús nos advierte que tendrá un costo. Hablar sin reflexionar no es solo un riesgo espiritual, sino que tiene consecuencias tangibles aquí y ahora. ¿Cuántos malentendidos y conflictos surgen simplemente porque alguien dijo algo sin pensar? Es increíble cómo una palabra mal colocada puede desatar una cadena de problemas que podrían haberse evitado con un poco de prudencia. No se trata solo de evitar problemas, sino de entender que nuestras palabras tienen un impacto duradero. Lo que decimos puede quedarse con alguien mucho tiempo después de que la conversación haya terminado. Eso es algo que deberíamos tener en cuenta cada vez que abrimos la boca. Cuando se trata de compartir nuestros planes y proyectos, la prudencia es clave. Hay una tentación de querer hablar de nuestras ideas, de nuestros sueños, a veces antes de que estén completamente formados o protegidos. Pero aquí es donde entra el riesgo. Cuando revelamos demasiado pronto, nos exponemos a críticas prematuras, a sabotajes o simplemente a la posibilidad de que alguien más tome nuestra idea y la haga suya. La responsabilidad espiritual también juega un papel aquí. No estamos llamados a compartir todo con todos. Necesitamos discernir qué decimos, cuándo lo decimos y a quién se lo decimos. Las palabras tienen un poder increíble, tanto para construir como para destruir. Una palabra de ánimo puede levantar el espíritu de alguien, mientras que un comentario hiriente puede dejar una marca profunda. Es por eso que Jesús nos desafía a usar nuestras palabras con intención y sabiduría. Estamos usando nuestras palabras para edificar a otros, para promover el bien, para reflejar el amor de Dios. ¿O estamos, sin darnos cuenta, usando nuestras palabras de manera destructiva? El autocontrol en la conversación es más que una simple virtud. Es una necesidad si queremos vivir de acuerdo con los principios que Jesús nos enseñó. Hablar con intención significa que no solo decimos lo que pensamos en el momento, sino que nos tomamos el tiempo para reflexionar sobre nuestras palabras antes de pronunciarlas. Se trata de buscar que nuestras palabras sean edificantes, verdaderas y pronunciadas en el momento adecuado. No siempre es fácil, especialmente cuando estamos en medio de una discusión o cuando las emociones están a flor de piel. Pero es precisamente en esos momentos cuando es más importante detenerse, respirar y pensar antes de hablar. Hay una relación directa entre nuestras palabras y nuestra integridad personal. Lo que decimos refleja lo que realmente somos y lo que creemos. Si nuestras palabras no coinciden con nuestras acciones, si decimos una cosa y hacemos otra, eso no solo daña nuestra credibilidad, sino que también refleja una falta de coherencia en nuestra fe. Nuestra integridad se mide, en parte, por la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Honrar a Dios con nuestras palabras es tan crucial como honrarlo con nuestras acciones. Y aquí es donde llegamos al valor eterno de nuestras palabras.
A menudo subestimamos la importancia de lo que decimos porque no vemos las consecuencias inmediatas. Pero Jesús nos dice que nuestras palabras tienen un peso eterno, que seremos llamados a rendir cuentas por ellas. Esto debería hacernos tomar cada palabra más en serio, reconociendo que lo que decimos aquí y ahora tiene un impacto que trasciende el momento. Así que, la próxima vez que te encuentres en una conversación, recuerda este llamado de Jesús. Pregúntate si lo que estás a punto de decir tiene un propósito, si está alineado con los valores que profesas y si es algo que estarías dispuesto a defender en el día del juicio. Porque en última instancia, nuestras palabras no solo afectan a quienes nos rodean, también reflejan quiénes somos ante Dios. Y eso es algo que todos deberíamos tener muy presente en cada conversación que tengamos. Número 13. Miqueas 7, versículo 5. Sabiduría en la confianza y la discreción. Fíjate que Miqueas 7:5 nos ofrece un consejo que, en un primer vistazo, puede parecer un poco desconcertante. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuida la puerta de tu boca. Este versículo nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la confianza en nuestras relaciones humanas. Es fácil caer en la trampa de confiar ciegamente en aquellos a quienes consideramos cercanos, ya sean amigos, figuras de autoridad o incluso nuestras parejas. Pero aquí, la Escritura nos recuerda que, por más fuertes que sean nuestros lazos con los demás, la confianza ciega puede llevarnos a situaciones complicadas. Las relaciones interpersonales son frágiles y complejas, y por eso es esencial encontrar un equilibrio entre confiar en los demás y ser prudentes en nuestras interacciones. Hay algo muy poderoso en la discreción personal. Cuando pensamos en compartir nuestros pensamientos y planes más íntimos, es tentador querer abrirnos completamente, especialmente con personas en quienes confiamos. Pero Miqueas nos insta a ser cautelosos, a proteger esos pensamientos y planes que son tan importantes para nosotros. No se trata de ser desconfiados, sino de ser sabios. Compartir en exceso, incluso con personas cercanas, puede tener consecuencias que no siempre podemos prever. Mantener cierta información en privado no solo nos protege, sino que también nos permite tener un mayor control sobre nuestras decisiones y el rumbo de nuestras vidas. En el contexto de las relaciones íntimas, la advertencia de Miqueas sobre la que duerme a tu lado cobra un significado profundo. Hoy en día, las relaciones de pareja son vistas como espacios de total apertura y confianza. Sin embargo, incluso en estos vínculos, hay un valor en mantener un equilibrio entre la intimidad y la discreción. No se trata de guardar secretos dañinos, sino de proteger nuestra vulnerabilidad. Las relaciones cercanas, por su naturaleza, nos ponen en una posición de exposición emocional. Ser discreto no es sinónimo de falta de confianza, sino una forma de salvaguardar nuestra integridad y asegurar que no nos exponemos más de lo necesario. Las palabras que pronunciamos tienen un impacto mucho mayor del que solemos imaginar. Son como piedras lanzadas en un estanque, creando ondas que se expanden más allá de lo que podemos ver. Cuando compartimos información, especialmente aquella que es personal o delicada, debemos ser conscientes de las posibles repercusiones. Ser guardianes de nuestras propias bocas implica tomar responsabilidad por nuestras palabras, entendiendo que una vez dichas, no podemos retirarlas. La premura al hablar puede llevarnos a revelar información que podría ser utilizada en nuestra contra o que podría desvirtuarse con el tiempo. La protección de nuestros planes y aspiraciones es otro aspecto crucial de esta sabiduría. Exponer ideas y proyectos antes de tiempo puede poner en riesgo su realización. No todos los que nos rodean comparten nuestras intenciones o apoyan nuestras metas, y algunos pueden incluso intentar sabotear nuestros esfuerzos. La discreción, en este sentido, actúa como un escudo que salvaguarda nuestros sueños y objetivos. Compartir selectivamente,
con aquellos que sabemos que comparten nuestra visión y nos apoyarán, es una estrategia que no solo protege nuestros planes, sino que también aumenta nuestras posibilidades de éxito. La discreción es una herramienta de sabiduría que va más allá de la simple precaución. No se trata de desconfianza, sino de prudencia en la comunicación. Esta habilidad puede fortalecer nuestras relaciones a largo plazo, ya que nos permite interactuar de manera más consciente y respetuosa. Una comunicación prudente no solo beneficia nuestras relaciones personales, sino que también tiene un impacto significativo en nuestra vida profesional. En un entorno donde la información es poder, saber cuándo hablar y cuándo callar puede ser la clave para mantener una reputación sólida y confiable. El manejo de la información personal varía según el contexto, y aquí es donde la discreción se convierte en una habilidad adaptable. En entornos familiares, sociales o profesionales, la manera en que compartimos información debe ser cuidadosamente evaluada. No se trata de parecer distante o desconfiado, sino de proteger nuestra privacidad y asegurarnos de que la información que compartimos sea apropiada para la situación y las personas involucradas. Técnicas como evaluar la necesidad de compartir, considerar las posibles consecuencias y seleccionar cuidadosamente con quienes confiamos son esenciales para mantener la privacidad sin comprometer nuestras relaciones. Cuidar la puerta de la boca es, en última instancia, un acto de autoprotección. Nos permite mantener el control sobre nuestras decisiones y nuestra vida personal. El equilibrio entre ser abiertos y protectores es delicado, pero necesario para navegar las complejidades de las relaciones interpersonales. No se trata de vivir con miedo, sino de vivir con sabiduría, entendiendo que nuestras palabras son poderosas y que la forma en que las utilizamos puede determinar el curso de nuestras vidas. Así que, la próxima vez que sientas la tentación de compartir un pensamiento o plan íntimo, recuerda la sabiduría de Miqueas. Pregúntate si es el momento adecuado, si la persona con quien hablas es la correcta y si compartir realmente beneficia tu situación. La discreción, lejos de ser un signo de desconfianza, es una muestra de sabiduría, una habilidad que todos podemos aprender y perfeccionar para vivir de manera más plena y protegida en nuestras relaciones y en nuestra vida personal. Hemos viajado a través de las profundidades del poder de nuestras palabras y el valor del silencio, inspirados en las enseñanzas eternas de las Escrituras. Cada frase que pronunciamos puede edificar o destruir, puede alentar o desanimar. En nuestro día a día, enfrentamos la elección constante de sembrar semillas de vida o permitir que palabras imprudentes causen estragos. Te invito a llevar contigo esta reflexión. Tus palabras no son solo sonidos pasajeros, sino ecos que pueden resonar en la eternidad. Ahora más que nunca, es vital que tomemos en serio el llamado a usar nuestro lenguaje con intención y sabiduría. Considera cómo tus palabras afectan a quienes te rodean y cómo reflejan tu corazón ante Dios. Que este entendimiento te guíe hacia conversaciones más conscientes y enriquecedoras y que te inspire a buscar siempre el equilibrio entre hablar y guardar silencio, entre compartir y proteger. Y mientras reflexionas sobre esto, te animo a dar un paso más. Si este viaje a través de las palabras y el silencio te ha tocado de alguna manera, comparte este mensaje. Suscríbete a nuestro canal para continuar explorando juntos las riquezas de la sabiduría divina y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras futuras reflexiones. Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios.
Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta, estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.